Buenas tardes, estudiantes. Les voy a hacer la explicación de los demás puntos, el cómo deben hacerlos. Voy a explicar cómo hacer cada punto por punto, ¿vale? Como la explicación de cada uno y después ustedes los tratan de hacer solitos, ¿vale? Entonces, para empezar, voy a compartirles pantalla. Me esperan un momentico acá. Abro la libreta de notas, nuestra libreta de notas, y les voy a ir haciendo la explicación. Me esperan un segundito. Listo, entonces les voy a compartir nuestro blog de notas. Muy bien. Bueno, entonces acá les cuento. Estamos en explicación de tarea, seguimos en los mismos puntos. Voy a coger el primer punto y lo voy a pegar acá. Entonces eso hice acá. Entonces, como ven, dice cómo resolver cada uno de los ejercicios anteriores. Entonces, problema 1 dice determinar la presión ejercida por una fuerza de 12 kilogramos aplicada a una superficie de 1.5 metros cuadrados. Expresar el resultado en kilogramos fuerza metro cuadrado, en pascales y en bares. Este resultado que nos lo dan en diferentes medidas, muy seguramente el resultado lo vamos a tener que convertir en otro tipo de unidades, como las que nos muestran acá para que nos dé la respuesta. Estas son unidades lógicamente de presión, acuérdense, pascales, bares, kilogramos fuerza metro cuadrado. Entonces lo primero que debemos sacar es los datos que tenemos. Entonces el primero es presión. Obviamente presión no la tenemos, entonces le vamos a poner un interrogante. Luego buscamos, ya que este ejercicio sí nos dio fuerza. Entonces, fuerza es igual a 12 kilogramos fuerza. Y nos dan una superficie. Recuerde que superficie es lo mismo que área. Entonces, básicamente nos están dando todo en este problema. ¿Listo? 1.5 ¿qué? Metros cuadrados. Entonces vamos a ponerle aquí el metro cuadrado. Muy bien. Entonces ya tenemos todos los datos. Al tener todos los datos, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar nuestra fórmula. Pero antes de utilizar nuestra fórmula, yo les he dicho a ustedes que hagan una representación gráfica de cada ejercicio para que lo puedan entender. Entonces aquí les voy a mostrar una. Ahí, ¿qué es esta? Entonces, esta es nuestra imagen. La voy a colocar aquí un poquito más arriba. Entonces, mire, si se dan cuenta, el área viene siendo esta parte amarilla, es una superficie amarilla, y es de 1.5 metros cuadrados. Todo esto viene siendo el área. Y la fuerza que se le aplica a esta área es de 12 kilogramos fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Simplemente la presión. Y la presión la hallamos con esta formulita o expresión que dice presión es igual a fuerza sobre área. Las unidades nos deben dar en kilogramos fuerza metro cuadrado, en pascales y en bares, que fue la pregunta. Entonces, simplemente es hacerla, es resolverla. Entonces, ustedes colocan aquí, insertar, colocamos PA, la relación que esté entre la fuerza y el, perdón, voy a poner aquí en mayúscula, fuerza y área. Simplemente tienen que colocar los resultados, entonces obviamente pues ya saben cuáles son. Ponen arriba los 12 kilogramos, tienen que poner las unidades, ¿no? Importante. Tienen que poner arriba los 12 kilogramos fuerza dividido en 1.5 metros cuadrados. Entonces, miren, supremamente sencillo ese ejercicio. Aquí tienen que evaluar el resultado, que es igual a esta expresión. Muchachos, entonces esta expresión va a ser igual a algo. Ustedes hacen la división y mire que la primera respuesta que nos da es la que nos dice la respuesta aquí en el programa, en el problema. Dice kilogramos fuerza metro cuadrado. Mire, ya tenemos el kilogramos fuerza metro cuadrado. Solo debemos dividir y esta división nos debe
dar 8 para cumplir con la primera respuesta. Luego, ¿qué tienes que hacer? Luego tú tienes que hacer es convertirlos a pascales y por último a bares, y eso se hace con una conversión de unidades. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya tengan la conversión de unidades, pueden determinar esos dos unidades. Muy bien. Vamos con el segundo problema. El segundo problema, ese fue el que ya resolvimos en la clase pasada. Entonces vamos a hacer el tercer problema. ¿Cómo se resuelve el tercer problema? Entonces voy a colocarlo aquí más abajito para poderlo entender. Vamos a colocarlo aquí. Y nos dice, determinar en cuál de los siguientes casos se provoca mayor presión. Entonces lo mismo, o sea, hay dos casos, son dos dibujos porque son dos situaciones. Entonces vamos a colocar dos situaciones muy parecidas a las del ejercicio anterior. Entonces mire, tenemos una expresión y otra expresión, son dos posiciones. Entonces si ustedes, ¿qué deben hacer? Entonces para el primer caso, ustedes deben hacer una fórmula como esta y apliquen la posición 1, o sea, el punto número 1. Y para esta expresión vamos a poner el punto número 2. Entonces, ¿qué van a hacer en el 1? Ponen una expresión como la que acaban de ver. Entonces, presión es igual y colocan la relación. Entonces, en este caso, ¿cuánto es? Pues nos dan la fuerza, que es de 6 kilogramos. Y nos dan un área de 2 centímetros cuadrados. Hacen la división. Centímetro cuadrado. Y les debe dar la primera respuesta. ¿Cómo así que la primera respuesta? Pues acá les debe dar un valor numérico. Si aquí en esta expresión hacen lo mismo, pero ya no ponen 6, sino ponen 90, y ya no ponen 2, sino 30, van a dividir y se van a dar cuenta que sus respuestas van a ser de la misma magnitud, son iguales. Entonces debe coincidir con la respuesta que nos da acá el cuadro. Muy bien, vamos para la cuarta. ¿Saben que son supremamente sencillos los ejercicios? Solo es aplicar la fórmula. Bueno, muy bien. Vamos para el problema número 4. Es que dice el problema número 4. Pongámoslo acá. Problema número 4 dice un prisma de cemento. Uy, ya nos están diciendo el material en el que está hecho el prisma. Quiere decir eso que muy seguramente nos van a dar la densidad, o si no nos la dan, tenemos que utilizar la fórmula de densidad, porque cuando nos dicen material es el objeto, muy tener que usar la fórmula de densidad. Entonces dice un prisma de cemento. Les repito, para los prismas ustedes tienen que escoger si es triangular o rectangular. El que ustedes quieran pueden utilizar, no hay problema, porque ahí no nos dice cuál es cuál. Entonces digamos que yo utilizo un prisma, o voy a escoger un prisma rectangular, se me ocurre. Entonces voy a ponerlo acá. Acá está este prisma. Dice, este prisma, pero va a ser de cemento. Hagan de cuenta que tiene cemento. Entonces va a pesar, entonces vamos a sacar sus datos. Mire, sus datos son fuerza igual, ¿cuánta fuerza tiene? 2500 newton. Muy bien. Y ejerce una presión. Uy, ya nos dieron la presión. Entonces la presión es de 125 pascales. Muchachos, recuerden que pascales es lo mismo que newton metro. Entonces ya podríamos poner acá que un pascal equivale a un newton metro cuadrado. Eso es lo primero que tienen que saber. O sea, o la respuesta nos da newton metro cuadrado o lo mismo es pascales. ¿Listo? Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta para la solución de sus ejercicios. Listo, ¿qué más tenemos? ¿Qué más datos nos da? Entonces revisemos. Nos dieron la presión, nos dieron la fuerza y nos preguntan ¿cuál es la superficie? Ah, pues nos están pidiendo ¿cuál es el área? Entonces, interrogante. Muy bien, entonces lo mismo, utilizamos nuestra formulita. ¿Cuál formulita? La de presión, que ya saben que es la relación que existe entre la fuerza y el área. Entonces, mire, la vamos a colocar acá, porque es la misma. Solo, mire, presión es igual a fuerza sobre área, solo que
tenemos que despejar área de esta ecuación. Entonces, ¿cómo se despeja área de esa ecuación? Pues muy fácil. Vamos aquí a ecuaciones y vamos a... Ahí, espérenme un momentico. Le vamos a colocar acá. Entonces, como presión... Espérenme un segundito, la voy a poner aquí. Y ahora sí. Entonces, vamos a despejar de esta ecuación. ¿Cómo la despejamos? Tenemos que despejar área. Entonces, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, mire, voy a poner área, o sea, A, que es lo mismo que dice acá. La está dividiendo, entonces la voy a pasar a multiplicar con presión. ¿Listo? ¿Y qué nos dio como resultado? Pues la fuerza. Ustedes dirán, profe, pero no nos pidieron fuerza y acabas de despejar fuerza. Sí, ¿por qué lo hice? Porque estoy despejando poco a poco la ecuación para despejar área. Miren, como ya la tengo, entonces ya tengo área en este extremo, entonces voy a sacar área de aquí y lo voy a igualar. ¿Qué me dio igual? Pues a fuerza. Me da igual a fuerza F, ¿sí o no? Y la presión está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Entonces me sirve es esta de acá. Entonces arriba voy a poner lo que me dio después del igual, que es fuerza. Y abajo voy a colocar, bueno, ponle fuerza F. Y abajo le voy a colocar, como presión está multiplicando, entonces lo paso a dividir. Y miren, acabo de despejar de la expresión área. Muy bien. Aquí les voy a cambiar porque tengo un error ortográfico. No me dice cuál es, pero yo sí sé cuál es, que es la tilde en la A. Área y área. Entonces, ahora simplemente es despejar y entonces yo voy a poner los valores numéricos. ¿Cuáles son los valores numéricos? Pues el primero arriba es 2500 newtons y abajo es 125 newtons y abajo van a colocar 125 pascales. ¿Vale? Aquí les voy a contar algo. Miren que las unidades más o menos dan así. Voy a hacerles aquí un sopletico. Voy a poner aquí. ¿Listo? Mire, si yo tengo arriba newtons, pero pongo esto acá. Espérenme un momentico que me equivoqué. Bueno, no voy a poder ponerles el soplete que les iba a dar. Pero bueno, mire. Fuerza arriba que va, newtons. Como newtons no está dividido con nada, entonces uno le pone un 1 abajo. ¿Listo? Y voy a dividir eso mismo, lo voy a dividir con otro fraccionario, pero ese otro fraccionario es que me pone acá un 1 todo raro. Bueno, voy a ponerlo otra vez. Newton queda arriba, Newton, dividido en newtons, porque la presión está en newtons, y abajo está metros cuadrados. Y arriba cuadrado. ¿A qué es igual esta expresión? ¿Listo? Entonces, mire, nos queda así. Newton arriba, que es el de fuerza, y Newton metro cuadrado, que es el de presión abajo. Cuando tú tienes algo así, a ti te queda como si fuera producto de medios, producto de extremos. Eso lo vieron en séptimo, que es hacer la división. Entonces, aquí tú le vas a poner acá, cuando el numerador no tiene denominador, le pones un 1. Entonces, aquí quedaría dividido en 1. ¿Listo? Y haces producto de medios, producto de extremos, que es los exteriores los multiplicas y quedaría Newton multiplicado por metro cuadrado.
por metro cuadrado. Todo eso dividido, toda esa expresión, porque la estamos multiplicando, vamos a hacerle aquí paréntesis, todo eso lo voy a dividir entre lo que me quedó acá, que en este caso, miren, newton por metro cuadrado, lo multiplico y ahora el 1 por el newton, o sea, newton. Cuando yo tengo eso así, que dos son iguales, entonces que en el numerador y en el denominador son iguales, yo simplemente cancelo los que están igual. ¿Y qué me queda como resultado? Entonces como resultado me queda, aquí como resultado pues me va a quedar el solo metro cuadrado. Y si se dan cuenta, metro cuadrado son las unidades de área. Entonces ahí les pongo eso a modo chisme para que ustedes puedan resolver su ejercicio. Listo. Entonces aquí ya tenemos el punto número, en este caso se lo siguen resolviendo. Este sería el punto número 4. Vamos por el punto número 5. Entonces el punto número 5, el punto número 5, vamos a ver cómo se hace. Entonces, el punto número 5 lo vamos a pegar acá. Pegar. Y vamos a leerlo muy bien. Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos, después el dibujo y por último resolver con las ecuaciones que yo te he dado. En el anterior ejercicio dice, ¿cuál es la superficie de su base? Tú dices, profe, pero acá nunca usaste densidad. Mira que no nos pidieron densidad ni nada, entonces no hubo problema, solamente era despejar de una ecuación, de la misma ecuación de siempre, despejarla y sacar, en este caso, área. Entonces es muy sencillo. Vamos al 5. El 5 dice, ¿qué presión ejerce un prisma de hierro? Mucho cuidado cuando dicen las palabras de hierro o aluminio. Quiere decir que nos están dando el material en el que está construido el prisma. Entonces eso quiere decir que muy probablemente vamos a utilizar densidad o de pronto no. De pronto solo es despejar la fórmula como en el caso anterior. Entonces dice, ¿qué presión ejerce un prisma de hierro? Entonces hagamos de cuenta que es el mismo prisma, pero en este caso es un prisma de hierro. El anterior era de cemento, este va a ser de hierro. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle aquí la palabra hierro para que sepamos que su elemento es un hierro. ¿Listo? Dice, cuya base es de 25 centímetros. Si ven esta base que está acá, después se las dibujo. Dibujar en este. Esto que ven ustedes acá, uy, me pasé. Que me estoy pasando, lo que estoy dibujando acá es la superficie o la base de ese elemento. Entonces, si es la base de ese elemento, me pasé acá. Si esta es la base, ustedes ven acá, rayadita, esa viene siendo el área. Entonces, ¿a qué es igual el área? Entonces, acá nos acaban de decir que, bueno, saquemos los datos, ¿no? Entonces, primero, nos dicen aquí, espérenme un segundito. Nos dicen, sacando los datos, nos dicen que qué presión ejerce, o sea, nos preguntan primero que todo por la presión a que es igual. Luego nos dicen que es de hierro y que tiene una base de 25 centímetros cuadrados, eso quiere decir que nos acaban de dar el área que es igual a 25 centímetros cuadrados. Yo lo voy a poner aquí, a 25 centímetros cuadrados. No se me fue en mayúscula, pero bueno, espero lo quitamos la mayúscula en centímetros cuadrados. ¿Qué más nos dice el problema? El problema nos dice, y su altura es de, que ya no veo, y su altura es de 42 metros. Entonces acuérdense que altura yo les enseñé que era con una H, o con H mayúscula, no importa porque es height, ¿listo? Entonces la altura es de 42 centímetros. Dice, y nos dan la densidad, obviamente es la densidad del material. Recuerden ustedes que la densidad es la cantidad de masa que tiene un material en un volumen determinado, ¿listo? Y esa densidad depende del material, en este caso es de hierro. Entonces tenemos la densidad, la ponemos aquí con D minúscula si nos deja.
Bueno, pongámosla así. Bueno, no nos dejó. Pero la pongo bien. Porque la D minúscula es la que denota la densidad. Entonces la densidad es igual a 7.8 ¿qué? En este caso, gramos por centímetro cúbico. Gramos y abajo ponemos centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Si se dan cuenta, es muy parecido al ejercicio del numeral 2. ¿Listo? Es supremamente parecido. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Dice, y su altura es muy parecido al numeral 2. ¿Listo? Entonces, en el numeral 2 que nos dicen, mire que es muy parecido porque nos dan todos los mismos datos. Ah, bueno, no lo tengo acá, lo tengo en el video, pero son los mismos datos. Entonces, nos piden la presión, nos dan el área, nos dan la altura y nos dan la densidad. Quiere decir eso que vamos a utilizar la misma, la misma fórmula, llamémosla así, de densidad. Entonces, recordemos, muchachos, que densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen. ¿Listo? Espérame, aquí les pongo la formulita. Vamos a tener que usar dos fórmulas en este caso. No solo la de presión, sino primero la de densidad. Yo les he dicho, siempre que les den en los ejercicios, les den el material en que esté hecho, muy seguramente van a tener que utilizar la fórmula de densidad. Entonces aquí la densidad, pero nos dan la densidad, entonces ¿qué tienen que despejar? Entonces ya les he enseñado, lo que tienen que despejar es masa en este caso. Oye, es igual, entonces ustedes dicen, en este caso es masa. Tienen que tener cuidado en una cosa, si se dieron cuenta que la densidad no nos dijeron gramos fuerza, sino solamente nos dijeron gramo, quiere decir que eso ya es una masa, no una masa fuerza, y si no es una masa fuerza, no es un peso, simplemente es una masa. Vamos a ver si es así el ejercicio. Entonces, masa, ¿a qué es igual? A la multiplicación que hay entre la densidad multiplicada por el volumen. ¿Listo? Y de ahí vamos a decir cuánto vale la masa y cuánto vale la densidad. Perdón, cuánto vale la masa. Entonces ustedes despejan eso, pues masa, la masa, ¿a qué va a ser igual? A la densidad, pero la densidad nos la dieron, 7.8 ¿qué? Kilogramos, 100.8, perdón, gramos, y abajo nos dijeron que era de centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Listo, ya tenemos la densidad, ahora la vamos a multiplicar con el volumen. Ay, pero no hemos sacado el volumen, profe, entonces quiere decir que deben sacar el volumen primero. Yo les he dicho a ustedes que el volumen de un prisma es multiplicar el área de la base por la altura. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es igual? Pues el área de la base, ¿cuánto nos dio? 25. ¿Sí? Ponen acá 25 centímetros al cuadrado y van a multiplicar ese valor por la altura, 42 centímetros. Hacen esta multiplicación y muy seguramente la respuesta les va a dar algo, pero en centímetro. Porque acuérdense lo que les dije en el video. Si dos bases son iguales, queda la misma base y los exponentes se suman, recordando que cuando no hay exponente es un 1. Entonces 2 más 1 da 3. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da esa base? Ese volumen. Cuando tengan el valor de ese volumen, lo van a multiplicar acá por ese volumen que nos acaba de dar. Y la respuesta, pues como ya sabemos que nos da en centímetro, la respuesta que hay acá ya sabemos que nos va a dar en centímetro cúbico. Como se pueden dar cuenta, perdón, acá da igual. Y yo les he dicho, como les dije en el anterior ejercicio, si son iguales, por acá, si son iguales tanto en su base como en su exponente y están dividiendo, pueden cancelarse. Entonces, muy seguramente lo que nos dé acá como resultado va a ser algo aquí, nos va a dar un resultado
pero su respuesta en qué nos da, en la unidad que no se canceló, en este caso gramos. Y sí, la masa debe dar en gramos. ¿Listo? Entonces cuando tengamos la masa, pues simplemente entonces tenemos que recurrir muy probablemente a lo que es la fuerza. ¿A qué es igual la fuerza, muchachos? Si se dan cuenta, la masa aquí no es masa-fuerza, o sea, no es un peso. Para que sea peso hace falta multiplicarla por la gravedad, porque acá no nos entregaron una F de fuerza. Entonces muy probablemente vamos a tener que recurrir a la fórmula de fuerza. ¿Listo? Entonces se las voy a colocar aquí. La fórmula de fuerza, la buscamos. Bueno, aquí encontré una, pronto nos sirva. Peguémosla aquí. ¿Listo? Entonces, acá la fuerza es masa por aceleración, pero en forma horizontal. Si queremos saber la fuerza en forma vertical, entonces ya estamos hablando del peso, que es la multiplicación que es entre la masa y la gravedad. Entendiendo que la gravedad de todos los cuerpos aquí en el planeta Tierra es una aceleración de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Siempre es igual. Ustedes pueden usar 9.8 o 10. Yo les puedo valer 10. Entonces aquí simplemente ustedes ponen fuerza que es igual al resultado que les dio aquí en gramos, que es la masa, ¿no? Y la van a multiplicar por la gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad en los cuerpos? Yo les dije que colocaran 10, ¿listo? Puede ser 10 o el mismo 9.8, como quieran. 10 que, entonces, aquí sería 10 Entonces vamos a mirar acá, lo que nos dice es 10 metros por segundo al cuadrado. Por segundo al... O si quieren dejarlo como 9.8 también está bien, listo, no importa. 9.8. Y si nos damos cuenta, todo ustedes tienen... bueno, antes que nada toca pasar este valor a kilogramos. ¿Por qué a kilogramos? Porque la fuerza se da en newtons y newtons trabajas con kilos, no con gramos. Entonces, entonces quiere decir eso que antes de nada, cuando nos dé el resultado aquí en masa, muy probablemente vamos a tener que convertirlo. ¿Y cómo se convierte? Pues multiplicándolo con un factor, donde gramos esté abajo y kilos esté arriba. ¿Pero qué debe ir arriba? El número 1 porque es el mayor, entonces 1 kilo, ¿cuántos gramos tiene? Entonces tiene 1000 gramos. Entonces cuando tengan esa, ustedes multiplican este valor y cancelan, obviamente, gramos con gramos. Y cuando tengan eso, que nos va a dar? Pues un valor, nos va a dar aquí un valor kilogramos. ¿Listo? Ese valor en kilogramos que les dé acá, que me falta un aire acá, ese valor que les dé acá, que van a poner acá. Y en kilos ya pueden multiplicarlo con 9.8 y la combinación kilogramos metros por segundo al cuadrado en newtons. ¿Por qué? Porque newtons es la multiplicación de kilogramo metro cuadrado. Entonces ya tenemos, cuando ya tengan fuerza, entonces ahora sí recurren a nuestra fórmula de presión, que es la que teníamos en el ejercicio anterior. Busquémoslo. Creo que es esta. Control C. Entonces vamos a ponerla acá y recurrimos a nuestra fórmula. Entonces, ¿qué vamos a colocar arriba? Vamos a colocar la fuerza que que acabamos de encontrar. Entonces, otra vez, presión es igual a la relación que existe entre la fuerza y el área.
Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A lo que nos dio arriba, que nos acaba de dar, que no sabemos cuánto es porque ustedes no lo han hecho, pero en newtons. Y abajo lo que nos dio el problema al principio, que fue de 25 centímetros cuadrados. 25, y colocan acá en ecuación, perdón, aquí, 25 centímetros al cuadrado. Cuando ya tengan eso, pues obviamente la respuesta les va a dar en newton centímetro cuadrado. Pero si se dan cuenta, el resultado dice que en bares, no en newton centímetro cuadrado y no en metro cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se van a ir acá donde yo les dije tipos de uno quiere decir que deben hacer la transformación de pascales, pero ojo, tienen que pasar esto a pascales. La respuesta, voy a colocarla aquí, la respuesta que les obviamente les va a dar en unidades arriba newton y abajo centímetro cuadrado, pero esa es la combinación para pascales. La de pascales es metro cuadrado, no centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Muy seguramente hacer la conversión, como les enseñé yo. Multiplican por un factor donde centímetros quede contraria a lo que está. Si estaba, debe estar arriba. Te van a colocar aquí el centímetro cuadrado, y abajo no van a dar newton, sino el valor a transformar, en este caso es metro cuadrado. Metro cuadrado, ¿cuántos centímetros tiene? Entonces, normalmente tiene 100 centímetros. Entonces, hacen esa multiplicación y van a darse cuenta que aquí cancelan centímetros con centímetros y la respuesta muy seguramente les tiene que dar algo, pero arriba les tiene que dar en newtons y abajo en metros cuadrados. Al darle arriba, al darle newtons y metro cuadrado, entonces yo puedo decir que es esa misma respuesta, pero la puedo cambiar, en lugar de todo este newton metro cuadrado, la puedo poner pascales. Y entonces ya tengo el valor de pascales. ¿Listo? Entonces, al tener el valor de pascales, muchachos, ustedes pueden hacer la transformación. ¿Cómo? Con una regla de 3. Entonces, acuérdense en la regla de 3 que nos enseñaron en séptimo en matemáticas. ¿Listo? Pero antes de eso, miremos cuánto vale. Entonces, acá donde dice tipos de presión, subamos y dice que un bar equivale 1000 a 1.035 bares equivalen a 1030 y entonces ustedes hacen la conversión. Pero anoto estos valores. Espérenme un segundo. 1.011325 bar equivale a 101.325 pascales. Entonces eso vamos a colocarlo acá en explicación de la tarea. Entonces hacemos la conversión. Entonces ustedes dicen 1.0113 bares equivalen, entonces hacen una flechita de equivalencia, equivalen a 101.325 pascales. ¿Listo? Ustedes ponen esto aquí así, una regla de 3. Vamos aquí a dibujar la flecha. Entonces, si 1.013 bares equivale a 101.300 pascales, entonces ahora colocan su resultado, que nos dio en cuánto, nos dio algo
un valor numérico acá en pascales, ¿cuánto equivale aquí en bares? Y despejan la ecuación. Entonces x es igual a lo que esté en pascales multiplicado por bar dividido en pascales, cancelan pascales y obviamente les va a dar el resultado. Ese es el punto número 5. Bueno, si quieren lo hacemos aquí un momentico. Voy a poner rápidamente. Uy, espérenme un segundito. Voy a poner acá como resultado. Entonces, ¿qué va a dar? Entonces, arriba nos va a dar lo que x va a ser igual a lo que veas directamente en el igual. Entonces, la respuesta que nos dio, pero en pascales, multiplicada por su diagonal, que en este caso es 1.0113 bares, ¿sí o no? Dividido por lo que quedó, que en este caso fue 101.325 pascales. Si se dan cuenta, pascales y pascales es lo mismo, entonces se cancela, y la respuesta nos tiene que dar, o sea, ese valor de incógnita nos va a dar en bares. Algo aquí, un valor numérico, pero en bar, que fue la, digamos que fue la respuesta que nos dio aquí arriba. ¿Listo? Y nos debe coincidir con lo que dice acá, 0.3213 bares. Bueno, muchachos, acabo de explicarles el punto número 5. Nos vamos ahora para el 6. El 6 dice, entonces, vamos para el numeral 6. Lo voy a poner acá. Uy, ese no trae así, o no trae respuesta. Bueno, si son 5, son 6, así son 6. Entonces dice ahora el número 6. Entonces vamos a poner aquí el ejercicio número 6. Y dice, si un cubo de hierro de 30 centímetros, miren, nos dicen hierro, quiere decir que muy probablemente vamos a tener que decir, perdón, que utilizar, muy probablemente vamos a tener que utilizar la relación de densidad. Entonces voy a colocar aquí el cubo de hierro, mire, lo voy a colocar de hierro, mire. Entonces ahí se ve que es de hierro. Un cubo de hierro tiene 130 centímetros de lado. O sea, solo nos dan en lado. Y está apoyado, está apoyado sobre una mesada, sobre una mesa. ¿Qué presión ejerce sabiendo que la densidad que nos dan ahí, que es de 7.8, es la del hierro? Entonces saquemos los datos. Entonces dicen, nos dan el lado del cubo, que es de 30 centímetros. Nos dicen que está apoyado sobre una mesa, muy bien, y qué presión ejerce, o sea que esa es la incógnita, y nos dicen que la densidad, otra vez, bueno, la densidad es de 7.8 gramos sobre, en este caso, gramos sobre centímetro cúbico. Ojo que cuando nos dan el gramo, solo quiere decir que está hablando de masa, no de fuerza. Y si está hablando de masa, quiere decir que hay que convertirlo a fuerza. Si nos dice gramos fuerza, quiere decir que ese ya es el peso. Entonces no hay que hacer conversión de nada. Pero en este caso, mire que no nos dieron masa. O sea que muy probablemente vamos a tenerlo que pasar a fuerza para que nos dé la expresión o la relación de presión que pide fuerza. Entonces, como ya tenemos esto, entonces lo mismo, vamos a calcular. Recuerden, muchachos, que el volumen de un cubo, saquemos el cubito, voy a sacarlo acá al lado, como si fueran transparente. Y un cubo tiene de lado A, voy a ponerles aquí en lugar de lado, le voy a poner la A, que significa lado. Entonces, ¿cuál sería el volumen? El volumen de un cubo, pues un cubo quiere decir que todos sus lados son iguales.
O sea, tú debes multiplicar 3 veces ese lado. Por A, por A. Y la respuesta, si es, o sea, quiere decir que nos va a dar 30 por 30 por 30. O sea, lo voy a poner aquí nuevamente, espera, lo pongo como ecuación. Entonces muy probablemente van a tener que escribir aquí un número, que es en este caso 30 centímetros. Lo van a multiplicar por otra vez el mismo valor, pero lo pongo aquí. Bueno, no me dejó. 30 centímetros por otros 30 centímetros. ¿Por qué los mismos? Porque la palabra cubo significa que todos sus lados son iguales. Luego su volumen es la multiplicación de esos 3 lados. Pero corro este que no me deja trabajar, este cubito. ¿Listo? Quiere decir que acá la respuesta, ese cubo se me desapareció. Quiere decir que acá nuestra respuesta de volumen va a ser la misma, pero en centímetros. Entonces va, mire, como la base es la misma, dejo la misma base, y yo les había dicho a usted que el exponente es 1. Cuando es 1, entonces sumamos los exponentes. 1 más 1 más 1 da 3. Quiere decir que acá tenemos un volumen de... Nos va a dar aquí un valor numérico. Ustedes lo tienen que hallar. Y acá vamos a hallar el volumen. ¿Para qué hallamos el volumen? Pues para meterlo en densidad. ¿Listo? En la fórmula de densidad. Y va a ser el resto muy parecido al ejercicio anterior. ¿Qué es densidad? Entonces obviamente es la relación. Acuérdense que yo se las puse acá. Es esta. Control C y la voy a poner aquí abajito. Entonces vamos a tener que usar esta. Control B. ¿De dónde tenemos que despejar la masa? ¿Listo? Entonces otra vez, masa, ¿a qué va a ser igual? A la multiplicación de densidad por volumen. Profe, da primero volumen y luego no importa. Acuérdense que en multiplicación el orden de los factores no altera el resultado. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí la masa, pero recuerde que es masa, no fuerza. Y entonces tenemos que recurrir a la fórmula de fuerza. ¿Qué es fuerza? Lo ponemos aquí en mayúscula. Fuerza es igual a la relación que existe entre... Ay, perdón, no es una relación, es una multiplicación. La fuerza es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Entonces, la masa que nos dé aquí como resultado en este valor, la vamos a multiplicar por la gravedad y nos va a dar aquí una fuerza. Y esa fuerza nos tiene que dar en newtons. ¿Listo? Cuando tengamos en newtons, entonces ahí sí la metemos a nuestro ¿qué? Fórmula de presión, que es la que vemos acá. Y entonces cuando ya usemos la fórmula de presión, ya saben ustedes que presión es igual a la relación que existe entre la fuerza y el área. Tenemos área. Entonces recuerden que el área solo es la multiplicación de 2 de sus lados. ¿Oyeron? 2 de sus lados. Entonces van a tener que sacar área. Entonces, área, ¿a qué es igual? A la multiplicación de 2 de sus lados. Acuérdense que 1 es 30, o podemos llamarlo A, que en el problema lo llamaron A, por A. Esperen un segundo. A multiplicado por A. Y entonces esto nos va a dar un resultado aquí, pero si aquí está en centímetros, y aquí está en centímetros, nos va a dar el mismo centímetros, sumo los exponentes, pero al cuadrado.
Aquí pongámosle un valor numérico que en este caso es 30, usted lo coloca. Listo. Y tendríamos el área. ¿Cuál es la fuerza la que nos da aquí en newtons? Luego lo dividen por el área y obtienen el resultado. Y eso es todo, muchachos. Esa es la explicación de cómo hacer punto por punto. Espero les sirva, trabajenlo muy juicioso y necesito que dibujen, siempre dibujen lo que están resolviendo para que puedan entenderlo mucho mejor. Listo, muchachos, entonces me voy aquí nuevamente. Y voy a cerrarla, a detener la grabación. Bueno, muchas gracias, muchachos. Hasta luego.